Estamos de vuelta con muchas novedades desde Estados Unidos. Ya anticipábamos la tormenta invernal, pero también toda la tensión que se está viviendo especialmente en Minneapolis, en el estado de Minnesota, por la muerte de un ciudadano estadounidense, un hombre de 37 años que el fin de semana murió a manos de agentes del ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y que es además la segunda muerte de un ciudadano estadounidense que se ha producido en el último mes. Ya habíamos estado comentando antes la muerte de Renee Nicole Wood, una madre estadounidense que además era poeta. Desde Estados Unidos han calificado a los manifestantes que murieron de terroristas domésticos, y que es una versión que todos los familiares y amigos de las víctimas han dicho que no se condice para nada con lo que ellos eran. La última víctima, que es Alex Pretty, que era un enfermero de UCI que trabajaba en un hospital para veteranos, ahí está, y que es la última víctima del fin de semana, con un caso, Robert, que ha generado ahí varias contradicciones entre lo que han dicho las versiones oficiales, los videos que se han publicado y lo que dicen los testigos. Lo que han manifestado desde la administración Trump, desde el Departamento de Seguridad principalmente, es que él estaba portando un arma, que se había acercado a los agentes con un arma, pero los videos muestran lo contrario. No aparece con un arma en el momento en que es reducido por los agentes. Se produce un forcejeo al principio, pero en el momento en que le disparan ya la situación estaba controlada. Él estaba controlado ya por los agentes del ICE que lo redujeron en ese momento. Sí, el video es muy crudo, de hecho no lo podemos mostrar en su totalidad y aparece pixelado ahí porque llama mucho la atención el cómo actúa finalmente perdón, este organismo de seguridad, porque se produce ahí una pequeña aglomeración, una pequeña pelea, y de repente se ve cómo la gente dispara. Fueron 5 tiros, creo. Entonces llama la atención, uno se pregunta, bueno, ¿por qué saca el arma de servicio y termina por disparar en, creo que fueron 3 o 5 oportunidades? Claro, estas protestas además se explican por la indignación que sigue generando todavía la muerte de Renee Nicole Wood, que fue la primera víctima en una ciudad que se ha movilizado contra la presencia de agentes del ICE. Donald Trump ha justificado la presencia del ICE en esa ciudad al decir que de parte de inmigrantes somalíes habría habido un fraude con la entrega de ayuda estatal, y es por eso que ahora en la última entrevista que dio Donald Trump, él dijo que va a enviar a Tom Homan, al llamado zar de las fronteras, lo cual muchos temen que esto pueda seguir encendiendo los ánimos en esa ciudad. Y además dijo, eso sí, que podría estar dispuesto eventualmente a retirar los agentes del ICE del área de Minneapolis. Desde esa ciudad han estado manifestándose hace varias semanas por la presencia de los agentes, pero Donald Trump no dio ningún plazo de cuándo podría producirse ese retiro. Dijo que estaban investigando, que estaban revisando todo y que iban a tomar una decisión, pero esto además ha aumentado la presión dentro del Congreso, dentro de los congresistas demócratas, para que se investigue y para que para abolir las prácticas del ICE bajo la administración de Donald Trump, porque la facultad que tiene el ICE es detener inmigrantes ilegales. Aquí estamos hablando de ciudadanos estadounidenses que fueron baleados, ya habían protagonizado otras polémicas por haber detenido a niños, por ejemplo, y ahora desde el Congreso los demócratas están tratando de presionar a los republicanos para trabar la entrega de financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional, y ojo con eso porque podría derivar en una nueva pugna al interior del Congreso en Estados Unidos, y que podría terminar nuevamente paralizando al gobierno federal, que fue algo que ya había ocurrido durante 2025. Vamos ahora a Estados Unidos. El asesinato de un segundo civil en Minnesota a manos de agentes migratorios está generando una ola de protestas contra las políticas del presidente Trump. Los líderes de la oposición anunciaron que van a bloquear el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, mientras Trump acusa a las autoridades de Minnesota de incitar a una insurrección.
Marchas con incluso consignas en español. Lo que comenzó como tensión local en Minneapolis se ha convertido en protesta nacional. El asesinato de Alex Jeffrey Pretty, enfermero de 37 años, por parte de agentes migratorios federales en medio de una redada, ha hecho que miles de personas aumenten su presencia en las calles, exigiendo justicia y cuestionando las masivas redadas de ICE en la ciudad. Donald Trump, te pido una vez más, retira esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia. Hemos visto violencia letal por parte de agentes federales una y otra vez. Fue durante la operación de inmigración Metro Search, en lo que se convierte en el segundo caso de este tipo en solo 17 días de diferencia. Un individuo se acercó a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros a su alrededor, un agente disparó para defenderse. El alcalde y el gobernador están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante. En cambio, estos santurrones políticos deberían buscar los miles de millones de dólares que se le han robado al pueblo de Minnesota y a los Estados Unidos de América. Una escalada que llega al Congreso. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que su bancada negará votos para aprobar el paquete de financiamiento si incluye recursos para el Departamento de Seguridad Nacional, donde se encuentra ICE. Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del Departamento de Seguridad Nacional, pero debido a la negativa de los republicanos a enfrentarse al presidente Trump, el proyecto de ley del Departamento de Seguridad Nacional es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE. Votaré en contra. El financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye programas claves como seguridad fronteriza, inmigración y el propio ICE, vence el 31 de enero. Sin el apoyo demócrata, el proyecto corre riesgo de no avanzar en el Senado, lo que podría derivar en un cierre parcial del gobierno federal y paralizar servicios esenciales. Los demócratas del Senado no otorgarán los votos necesarios para proceder con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional. La respuesta de los demócratas coloca nuevamente en el centro del debate la política migratoria estadounidense, el uso de la fuerza federal y el delicado equilibrio del presupuesto nacional. En los próximos días se sabrá si Washington logra un acuerdo o si la crisis escala aún más.